Vamos a comenzar este culto. Le damos saludo a todas las personas que están en Facebook, en YouTube, que van a estar conectados ahora en el streaming. Hoy día tenemos una prédica muy interesante que se trata del rey que no quiso servir, o the king who didn't want to serve. Y el pastor Milas tiene preparado el tema. Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Dice así: Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, Jeroboam volvió de Egipto. Entonces mandaron a llamarle, y Jeroboam vino con toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Idos y volved a mí dentro de 3 días. El pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón, cuando aún vivía, y preguntó: ¿Cómo aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves, y a él responderles les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me han hablado diciendo: alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así contestarás a este pueblo que ha hablado contigo diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Así le hablarás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre vosotros un pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, como el rey había hablado diciendo: Volved a mí al tercer día. Entonces el rey respondió al pueblo con dureza y dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos. Les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no hizo caso del pueblo, porque esto estaba dispuesto de parte de Jehová, para que se cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Pastor Miller. Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. It's always to be here with you. Yeah. Okay. Sorry. I can just continue. You were speaking Spanish before, so I said, okay. Yeah, well, I can just continue. Okay. Es muy grato estar con ustedes acá hoy día. Greetings to you, and also greetings to all those who are watching us right now on internet. Y claro, saludo a ustedes y también a aquellas personas que están viéndonos a través del internet. So today's message, as you already heard, has the title, The King Who Did Not Want to Serve. Entonces, el título de este sermón hoy día es El Rey que no quiso servir. And it talks about King Solomon's son, Rehoboam. Y se trata del hijo de Salomón, Jeroboam. Yeah, Rehoboam, English, Roboam here. It's Roboam also in Croatian. Y es lo mismo en Croacia, se llama Roboam. And I'm going to say Roboam. It would be easier, and you'll be, better able to understand. We have to understand. So
the approximate year of King Solomon's death was 931 before Christ. Bueno, sabemos que la muerte del rey Salomón ocurrió en el año 931 BC. 931 antes de Cristo. And King Solomon, as we know from the Bible, reigned for approximately 40 years in Israel. Y sabemos que el rey Salomón gobernó el pueblo de Israel por como 40 años, ¿no? The beginning of his reign, as we can see from the word of God, was good. Y sabemos que el principio de su reinado fue un reinado bueno. He was nice, he was humble, he really wanted to do the will of God. Fue un reino bueno, humilde, él realmente quería hacer la voluntad de Dios. But then King Solomon started thinking about himself that he was more than he actually was. Pero el rey Salomón comenzó a pensar más sobre sí mismo y pensó de que era más de lo que él realmente era. He thought that wisdom that God had given him probably allowed him to do some things that other people just couldn't do. Él pensó de que la sabiduría que le había dado Dios le permitía a él ahora hacer cosas que otras personas no podían hacer. And even though God specifically prohibited marriage between the Israelites, believers and non-believers, King Solomon thought that, you know what, I can do it. Y como había estado establecido por Dios de que los creyentes del pueblo de Israel no podían casarse, mezclarse con los no creyentes, el rey Salomón dijo, bueno, yo lo puedo hacer. Another thing that we know about King Solomon, that he had a very, very huge, humongous harem, you know. Y nosotros sabemos que el rey Salomón tuvo un muy grande harén de mujeres. Do you remember how many wives ¿Ustedes did he have? se acuerdan cuántas mujeres? 1,000. 1000 mujeres. 1000 mujeres. El hermano allá se ríe, ¿no? Dice, yo me conformo con 2. And some of us complain about one. Just try to imagine 1,000. Imagínese el dolor de cabeza con una. Imagínese un 1000. Yeah. And, you know, having 1,000 wives meant that, you know, each of them had her own servants. ¿Y qué significa esto? Tener 1000 mujeres significa que cada una de esas mujeres tiene sus sirvientes. We don't know how many children he had. No sabemos el número de hijos que él tuvo. No birth control at that time. No había un control de natalidad en ese tiempo. You know, so you can just, you know, use your imagination. I guess sky is the limit. Entonces ustedes pueden usar su imaginación porque aquí el cielo son los límites, ¿no? And of course, because they all belong to the king's court, that meant special needs for all of them, special requirements. Entonces, como todas ellas pertenecían a la corte del rey y sus hijos, todos ellos tenían un trato muy especial, un trato de acuerdo a la nobleza, ¿no? Special food, special clothes. Comida especial, vestidura especial. I'm absolutely certain they didn't use sanitarium food for their, you know, daily intake. Y de seguro que no tenían estos productos de la marca Sanitarium para su comida, ¿no? And they certainly didn't go to Adra for their clothes. Y seguro que no iban al centro de Adra para vestirse. You know, Versace, Armani, and stuff like that. Marcas como Versace o Armani o las cosas de ese tipo, ¿no? The King Solomon devised a plan also to feed his court. Y él hizo un plan para alimentar a su corte. And the plan was for each of the 12 provinces of Israel to feed his entire court for 1 month. Entonces el plan es sencillo. Por la división de las 12 tribus de Israel, cada tribu tenía que alimentar a la corte por un mes. Fácil. So, 12 provinces of Israel, and each province
had to feed the king's court for 1 month. Entonces cada provincia tenía que alimentar a su corte por un mes. Of course, to feed all those thousands, of wives, servants, kids, you needed a lot of money and high taxes. Y para poder costear eso, obviamente que había que juntar dinero y tener impuestos muy altos. And the fact is that when King Solomon died, everybody said, "Thank God." Y cuando murió el rey Salomón, finalmente la gente respiró y dio gracias a Dios. I mean, can you imagine for somebody who was faithful servant of God, and we know that in the end he repented. The book of Ecclesiastes shows us that. Y sabemos que para un siervo de Dios, y sabemos que él se arrepintió finalmente, porque en el libro de Eclesiastés menciona eso. But it's very unfortunate that when he died, instead of people crying and mourning and weeping, overwhelming majority of his subjects said, "Thank God, he's dead. He kicked the bucket." Y lo contrario cuando sucede, cuando se llora y se hace esta ceremonia de mourning, como le llaman acá, el pueblo, la mayoría del pueblo, más bien le da gracias a Dios por la muerte de su rey. Yeah, they probably felt the same way like some of you felt when Pinochet died. Y probablemente muchos de ustedes Or when he was ousted or whatever. se sintieron de esa forma cuando Pinochet murió. Although when somebody comes from Chile, I learned one thing, that I had to be very careful, even when it comes to Seventh-day Adventists. Y me he dado cuenta y aprendí algo, que cuando hablo de esas cosas con chilenos tengo que tener mucho cuidado, porque siendo adventista del séptimo día, ¿no? Yo entiendo lo que dice él, ¿ya? Yeah. A algunas personas le gusta Pinochet, entonces. Yeah. So when he died, we see here in 1 Kings chapter 12 that people of Israel, led by Jeroboam, came and asked the new king to lighten their load. Entonces sabemos, como lo dice aquí en Primera de Reyes, de que cuando se juntaron con Jeroboam, hijo de Nabat, le piden que baje esa presión al pueblo. And they said, we see here in verse 4 in chapter 12, first book of Kings. Y vemos en el capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 4. So your father made our yoke heavy. And we talk about, you see, they deliberately use the word yoke. Y la primera parte dice, tu padre agravó nuestro yugo. Y aquí específicamente usa la palabra yugo. Now therefore lighten the burdensome service of your father and his heavy yoke which he put on us, and we will serve you. Y le dicen, pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Verse 5 says that as the new king, he said something that probably all of us would expect. Depart for 3 days, then come back to me. Y él hizo algo muy natural, algo que probablemente también nosotros hubiésemos dicho, lo escuchó y después le dijo, aquí en el versículo 5, le dijo, idos por y volver al tercer día. Basically what he said, you know what, give me some time to consult with my, counselors. Lo que le dijo fue, denme un poco de tiempo y lo voy a consultar esto con mis consejeros. And for 3 days, everybody lived in a sense of time of expectation. Y por 3 días la gente vivió en un tiempo de esperanza, ¿no? De expectación. Everybody was very apprehensive. What will happen? Y todos estaban preocupados, ¿qué es lo que iba a pasar? Todos están ahí atentos. And it says that the Bible says that King Rehoboam consulted with 2 groups of people. Y aquí dice que el rey consultó con 2 grupos de personas. The first group, he consulted first the first group, and those were his father's advisors. Entonces, el primer grupo que Roboam consultó fue los ancianos, los que eran consejeros de su padre. His father's advisors, the old people. Los consejeros de su padre, que era la gente vieja, ¿no?
the fact that his father put such heavy yoke on his own subjects, of his own people, one would expect that these people, his father's advisors, would advise, you know what, don't do anything. Y entendiendo la historia de que estos eran siervos de Salomón y que sabían que Salomón le había puesto un yugo pesado a su pueblo, se podría pensar de que ellos hubiesen dicho, no hagas nada, déjalo como está. But instead, their advice was, please, listen to your subjects. Pero ellos le dijeron, por favor, escucha a tus servidores. And they said this, verse 7 is very interesting. Y el versículo 7 es muy interesante. If you will be a servant to these people today, and serve them, and answer them, and speak good words to them, then they will be your servants forever. Y lo que les dice estos ancianos a Roboam, dice, si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves, y a él responderles les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. What do you think about this advice? ¿Qué piensan ustedes de ese consejo? Was it wise? ¿Fue sabio? I believe it was. Yo también creo que fue sabio, Very wise. muy sabio. Because there is something interesting about this group of people. Hay algo interesante en este grupo de personas. So they advised King Rehoboam's, father, King Solomon. Este grupo de ancianos aconsejó al padre de Roboam, Salomón. And as his advisors, they also listened to the people's pulse. Pero también ellos escucharon la petición de la gente. And they realized that the people of Israel cannot go on like this any longer. Y se dieron cuenta que el pueblo de Israel no podía continuar en este sistema más tiempo. That the rebellion was in the wind. Que la rebelión estaba sintiéndose en el aire. An uprising. Un levantamiento. That something bad might happen. Que algo malo podría pasar. And they knew what the new king should do, because his father, King Solomon, definitely didn't want to do that. Y ellos sabían lo que este nuevo rey podía hacer, porque el rey antiguo, Salomón, no quiso cambiar las cosas. And that's why they said, if you will be a servant to these people, I read these words from verse 7 again, today, and serve them, and answer them, and speak good words to them, then they will be your servants forever. Y nuevamente repetimos lo que le dijeron al rey. Si te constituyes hoy en servidor de este pueblo y les sirves y al responderles les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. My question to you right now is, what kind of service do they ask from their new king? La pregunta para usted, ¿qué cosa le están pidiendo a este nuevo rey? So they advised him, you have to be your people's servant. What kind of servitude are we talking about here? Ellos le están diciendo al rey, tú tienes que ser el servidor de este pueblo. ¿Qué tipo de servidumbre le están diciendo que fuera? Did they expect their king to participate in Farming? I don't know, fundraising and work bee, for instance, with everybody, to sit on a forklift and do the heavy work? What kind of service are we talking about here? Estamos hablando del servicio de ser como la abejita servidora, de manejar esos tenedores mecánicos o otro tipo de labor. ¿Qué tipo de servicio le están pidiendo que el rey haga? Okay, ¿hay alguna opinión aquí? Que sea misericordioso, que sirva a Dios, que proteja a su pueblo. There is many different opinions here. To serve God, to serve these people. Well, his father served God.
Definitely. Pero el padre de Roboam sirvió a Dios definitivamente. And listen to me, they all read the book of Ecclesiastes before King Solomon died. Y todos leyeron, todo ese pueblo leyó el libro de Eclesiastés antes que Salomón muriese. And nevertheless, everybody said, thank God, when King Solomon died. Y de todas maneras ellos agradecieron a Dios cuando Salomón murió. So again, my question is, you're close enough, but everybody was far away because nobody said the most important thing here. Mire, estuvieron con sus opiniones buenas, pero estuvieron bien lejos de lo que vamos a tocar ahora. What did they actually, these advisors, what did they actually expect? What kind of service? ¿Qué tipo de servicio esperaban estos consejeros de parte del rey? Just please lower the taxes. Por favor, baja los impuestos. Just that. Solamente eso. You know, we complain here about 10% taxes. What? 10%. I mean, you have. We? Yeah. Oh, you pay 10%. We pay like 35%. No. I'm talking about, yeah, but Yeah. I'm not talking about, I'm talking about What sort of taxes you pay? Anyway. taxes for the price. Yeah, you're Okay. right. 35% is. Bueno, está hablando acá de simplemente de como nosotros pagamos acá. Él me dice, ustedes pagan el 10%. No, yo le digo, pagamos más del 10%, pagamos el 35%. Yeah. Pero aquí hay una conversación con respecto a los impuestos de acá de Australia. Okay, so we have here, for every item that we purchase, the tax is 10%. GST. Yes, GST. Él está hablando del impuesto al valor agregado, el IVA, que se agrega el 10% a las cosas que nosotros consumimos. Pero In their time, GST was probably 40%. En ese tiempo quizás sería el 40%, ¿no? At least. Por lo menos. What they asked, please, just slightly lower. 39, it would be fine. Lo que ellos le están pidiendo, bájalo un poquito, aunque sea 39. 39 es suficiente. Just show willingness to Muest- listen to them. Muéstrale voluntad, escúchalos. Just a little bit. Solamente un poquito. But the verse 8 tells us what was his reaction upon hearing that advice. Pero en el versículo 8 vemos su reacción al escuchar esos consejos. It says here, but he rejected the advice which the elders had given him and consulted with the young man who had grown up with him, who stood before him. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Do you see what he had done? ¿Se dan cuenta lo que hizo? Usually, when you ask for advice, when you have to decide between 2, 3, 4, I don't know, however, options, Primeramente, cuando tú tienes que hacer una decisión y tienes varias posibilidades, you listen to one group of people. Okay, I hear you. escuchas a un grupo de personas y lo escuchas, Then you listen to the other group of people for another argument. y escuchas al otro grupo de personas por otro tipo de puntos, ¿no? Then you sit down and weigh everything and make a decision then. Y te sientas y balanceas las opiniones y ahí sacas una decisión. But not King Rehoboam here. Pero no este rey, no el rey Roboam. Do you see what he had done? ¿Se dan cuenta lo que él hizo? He heard the advice of his father's advisors. Él escuchó a los consejeros de su padre, So he had heard that advice, and upon hearing it, he decided, I'm not going to listen to it. él escucha el consejo y ahí decide, yo ya no escucho, no aplico este consejo. And he still didn't know what his peers would tell him. Y todavía él no sabía lo que sus amigos o sus otros consejeros jóvenes le iban a decir. Well, he probably suspected it. A lo mejor él sospechaba. But you see, upon hearing his father's advisor's advice, he decided, no, I'm not going to listen to it. Pero sabemos que dice ahí que él escuchó a los consejeros de su padre y él decidió no hacer caso a ese consejo.
So he decided, I'm not going to listen to it. I'm going to ask my peers, my friends. No los voy a escuchar a estos viejitos, voy a escuchar a mis otros servidores. So my subjects came to me and asked me to lighten their yoke. What are you telling me to do? What is your advice? Entonces, mis servidores, los ancianos, me dijeron que le redujéramos el yugo. ¿Qué me dicen ustedes con respecto a eso? Their advice was, I don't know how to call it, insane. El consejo de ellos, no sé cómo llamarlo, realmente es de locos. And probably insane, locos, Ludo. Ludo. was an understatement. Y decir loco es ponerlo bien suavecito, ¿no? They told him, I read from verse 10. Ellos le dijeron, y leo del versículo 10, Your father made our yoke heavy. You know, so this is what they tell him. So you're telling me, your father made our yoke heavy, but you make it lighter on us. Thus you shall say to them, my little finger shall be thicker than my father's waist. And now, whereas my father put a heavy yoke on you, I will add to your yoke. My father chastised you with whips, but I will chastise you with scourges. Entonces ellos le dijeron que dijera estas palabras al pueblo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Así les hablará: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre vosotros un pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Exactly, wow. Exactamente, wow. Freedom for Israel. This was a sort of, election campaign, so to speak. Este fue una forma de una campaña de elecciones. And you know, when elections come, before the elections, you have politicians promising heavens and mountains and everything. Y usted sabe que cuando los políticos van a elecciones, ellos prometen el cielo, las montañas y absolutamente todo. Vote for me and your life will be so easy. I'm going to lower the taxes. I'm going to create more jobs. I'm going to defend my country and whatever. Y ustedes saben que cuando ellos están en elecciones dicen: yo voy a bajar los impuestos, yo voy a defender mi patria y todo lo demás, ¿no? Or if you're somebody else, America first. America first. Nobody likes America more than I do. Nobody. Y si ustedes no entendieron eso, ¿qué más le puedo decir yo, no? Está siendo un ejemplo de lo que habló Trump para las elecciones. Well, you probably I said recognize it, me. not Yeah. him. Well, anyway, so as you can see, so people promise everything. Las personas prometen todo, cualquier cosa. They promise, but they don't deliver. Ellos prometen, pero no cumplen. And of course, when they don't deliver, they all blame the previous government. Y como ellos no cumplen, It's a very easy thing to do. lo más fácil es culpar al gobierno anterior. In Croatia, that's a normal thing. En Croacia es una cosa normal. Y en Chile, en Perú, en Bolivia, en todos los países, ¿no? Lo mismo. You know, and in Croatia, more than 25 years after, the beginning of the war, and more of those 25 years, we have right-wing government basically governing the country. They all blame communists. Han pasado más de 25 años de la guerra en Croacia y en estos 25 años todavía siguen culpando a los comunistas. Yeah, they're guilty for everything. Ellos son los culpables de todo esto. Even though it's been ages since, but anyway. Y han pasado años y décadas, pero So, todavía siguen culpando. it sounds familiar. Pero suena familiar, ¿no? But here, King Rehoboam does not promise better life. Pero aquí el rey Roboam no promete una vida mejor. Just try to imagine Malcolm Turnbull here in Australia
before the elections promising something like, Imagínese usted a Michael Turnbull acá en Australia prometiendo cosas como, yeah, vote for me and I'm going to raise GST to 25%. voten por mí y yo voy a subir el IVA al 25%. All those people who are not born here in Australia, I'm going to kick them out of this country. Todas las personas que no nacieron acá en Australia las voy a mandar de vuelta por donde vinieron. You want better life? No, no, no. I'm going to have a better life and all of you are going to have much worse life. ¿Ustedes quieren mejor vida? No, no, no. Yo voy a tener esa mejor vida. Ustedes van a tener una vida peor. Vote for me. Voten por mí. Who will vote? ¿Quién votaría por él? His own family wouldn't vote for him. Ni siquiera su familia votaría por él. But King Rehoboam decided to use that kind of campaign. Pero el rey Roboam decidió tener ese tipo de campaña. And he thought by doing that people should just be in awe. Wow, our king has spoken. We have to listen to him. Y él esperaba que la gente lo escuchara y dijera, oh, que nuestro rey ha hablado, tenemos que escucharlo. What does the Bible say afterwards? Did they listen to him? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Ellos le escucharon? What happened afterwards? ¿Qué pasó después? ¿Se acuerdan? ¿Se conoce la One historia? united country of Israel got divided. El país fue dividido. Israel de Judá, ¿no? And when Jeroboam led 10 tribes away from Jerusalem and formed the northern kingdom, Y Jeroboam tomó a los 10 tribus y formó el reino de Israel. Y Kings, dejó you know, Jerusalén. King Rehoboam's response to that was that he decided to send his army to fight his own people for his own stupidity Y el and greed. rey Roboam decidió mandar su ejército a matar a sus propios hermanos, a su propia gente, por su egoísmo y ambición. The question of all questions here is, La why did King Rehoboam do something like that? La pregunta acá es, ¿por qué este rey Roboam hizo esta cosa? ¿Por qué lo hizo así? You see, that's the question of all questions. Why? Esta es la ¿Por qué? Esta es la pregunta de todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? So we know what, when, where, who. Nosotros sabemos dónde, lo que pasó, pero quién lo hizo, pero ¿por qué? But ¿por qué? Why? ¿Más opiniones acá de la asamblea? Si Dios le permitió hacer eso, porque se le servía a Dios. He said that if God allowed that to happen. God allowed that to happen, but why did King Rehoboam decide to do something like that? Sí, Dios permitió que eso sucediese, pero ¿por qué el rey Roboam lo hizo? We know that God allowed this to happen. Nosotros sabemos. Actually, he prophesied because of King Solomon's infidelity and everything else. Idolatry. Nosotros sabemos que Él lo permitió. De hecho, fue una profecía por la infidelidad y adulterio del rey Salomón. But the question is, ¿por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? Someone said there to be stubborn, and he has it for greed, different opinion. Hartas opiniones, muchas opiniones, lot of opinion, pastor. The answer, unfortunately, to this question is not an easy one, but it's very obvious. La respuesta para esto realmente no es algo fácil, pero es obvia. And we see the same attitude in other kings and rulers, autocrats, dictators, and everybody else. Y lo hemos visto y lo vemos en otros reyes y en otros gobernadores a través de la historia. They are not going to tell me what I'm going to do. No me van a decir lo que yo tengo que hacer. I am the king. Yo soy el rey. I have my rights to do that.
Yo tengo el derecho de hacer esto. I'm the president of this country. Yo soy el presidente de este país. And whatever I say, that's the truth. Y cualquier cosa que yo digo, esa es la verdad. Stubbornness, that's what he said. Stubbornness and pride. Orgullo, soberbia, Pride, my dear brothers and sisters. orgullo. The French Revolution in 1789 probably wouldn't have happened, at least not in that form, with so many people being killed and guillotined. La revolución de Francia en 1798 no debió haber sucedido, por lo menos no de esa forma, con matanza, con la guillotina. But you see, you had a succession of 3 different kings. Pero ustedes ven que hay una sucesión de 3 diferentes reyes. You had the Louis XIV, Ustedes tienen a Luis XIV, who said, "L'État, c'est moi. The state, that's me." él dijo, el Estado que soy yo. Luis And you know, with a king with that kind of vision and thinking and reasoning, what can you expect, or what could you expect? Y con un rey que tiene esa mentalidad, que piensa de esa forma, ¿qué es lo que esperamos de él? They call him the Sun King. Le llamaron el Dios Hijo. Yeah, l'État, c'est moi. The state, the country, that's me. Le taxenois, el Estado soy yo. His successor, his son, El sucesor, su hijo, Louis XV, Luchito de 15, ¿no? O Luis 15. his advisors came to him one day and told him, "Listen, the situation in France is very difficult. Y sus consejeros le dijeron, la situación en Francia está muy complicada. If we don't do something right now, if we don't lighten the heavy yoke and taxes and everything, people will rebel against you." Si nosotros no hacemos algo, si no sacamos la presión al pueblo, si no le sacamos ese yugo al pueblo, la gente se va a rebelar en contra tuya. They told him, "Please, king, we're begging you, do something, otherwise you'll have the revolution here." Te rogamos, rey, si nos haces algo, aquí va a haber una revolución. But do you know what Louis XV said to them, to his advisors? Y usted sabe lo que Luis XV le dijo a su consejero. He told them this: "Keep everything as it is right now, as long as I'm alive, Mantenga todo como está mientras yo esté vivo. and après moi, le déluge. After me, the flood." Y le dijo, y después de mí, la inundación. Qué bueno los reyes, ¿eh? Luis XV. Después de mí, después de que yo muera, la inundación. After me, the flood, he said. And you know what? Y ustedes saben qué. He was right. Él tenía- After him, the flood did come. y él tuvo razón, porque después de él vino ese aluvión, vino esa anegación. Because the flood came and the revolution came under his son's reign, Louis XVI. Porque la revolución vino en el gobierno de Luis XVI, su hijo. And we know how the Louis XVI and his precious wife, Marie Antoinette, ended up. Y nosotros sabemos cómo él y su esposa, Marie Antoinette, murieron. Cómo murieron Guillotine. la guillotina. Estuve ahí donde los mataron, ¿ah? Hace poco. Pasamos por ahí. Y ahí está un monolito donde los mataron. Sí. No, porque no iban a guillotinear. We went there where they killed them. Okay, I thought that you were just watching that. No. Él pensaba que yo lo había visto cuando estaba sucediendo eso. But you see, do you see what happened? Ustedes ven lo que sucede. And every single time when a leader, when somebody like that decides that his own interests come before and above interests of his own people, his own subjects, friends, comrades, call them whatever, you will have
what you had here. Y ustedes ven que cada vez que el líder pone su persona sobre los intereses de su pueblo, cada vez que ha sucedido, sucede lo que pasó acá con Roboam. This king was advised to serve his people. Este rey fue aconsejado, o le dieron el consejo que sirviera a su pueblo, But he didn't want to do that. pero él no quiso hacer eso. So many times, you see, this year will be 22 years of me working as a pastor. July 1st, it will be exactly 22 years. El 1 de julio va a ser el 22 aniversario de mi servicio a la iglesia. And in 22 years, believe it or not, I managed to work with every single culture on the face of this earth. Y créanmelo, que en estos 22 años he podido trabajar con todas las culturas que hay en este mundo. I worked in Croatia, in Europe, and I worked in Canada with everybody. Y trabajé en Croacia con los europeos y en Canadá con cualquier cantidad de tipo de culturas. And Con here todos. with even more. Y acá en Australia con más aún. But in every single church, Pero en cada una de esas iglesias, you find people ustedes encuentran personas who cling to power so hard and so strong que se agarran del poder tan fuerte that it's absolutely unbelievable. que tú no lo puedes imaginar, no lo puedes creer. You have presidents of the conference or union Tú tienes presidentes de conferencias o de uniones who will be rather willing to fire their own colleagues and pastors than to just go and become pastors again and working in a local church, because it's below them, it's beneath them to work as pastors again, because they're presidents now. Personas que son presidentes de unión y conferencia que luchan y pelean con sus propios pastores porque ellos no podrían llegar nuevamente a servir en las iglesias como pastores porque ellos ahora son superiores, son presidentes, son personas elevadas, ¿no? Well, like when I came here in Australia, and in one church I had a elder who had been an elder for 8 years in that church. Head elder for Y 8 cuando years. llegué acá a Australia, un anciano que había sido anciano por más de 8 años, But that wasn't enough for him. pero eso no era suficiente para él. He wanted to die as a head elder. Él quería morir como el primer anciano. And when the nominating committee decided, you know what, it's time for you to step down, let somebody else do the work. Y cuando la congregación decidió que él tenía que renunciar y que otra persona ocupara ese puesto. His reaction was, no problem, brothers and sisters, no problem. It's your decision. Y su respuesta fue, no importa, hermano, es su decisión. Do you think that he reacted that way? ¿Ustedes piensan que reaccionó Oh, de esa no. forma? Shame on you! Vergüenza debería de darle. My hard work all these years, shame on you. I'm not going to come to this church anymore. Vergüenza debería de darle. Mi arduo trabajo durante todos estos años, no, yo me voy de esta iglesia. Aquí dijeron un chiste muy bueno. Dijo, me too, yo también. I mean, it's incredible, and I was never able to understand how people can act like that. Es increíble y no puedo entender cómo las personas pueden llegar a actuar de esa forma. The reason is, and the answer is, they were not there to serve, but to rule and govern. La respuesta es de que ellos nunca estuvieron ahí para servir, sino que ellos estuvieron ahí para gobernar y regir. And here, to this comes a stark contrast of Jesus Christ. Y este es un contraste tan grande con nuestro Señor Jesús. Jesus Christ, the God, not a God, the God, Jehovah, Jesús, Jesucristo, el Dios, no un Dios, el Dios, Jehová, the one who is Alpha and Omega, the beginning and the end, el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, and who said, y el que dijo, I did not come to be served, but to serve.
Yo no vine a ser servido, sino que a servir. and to give his life as a ransom for many. Y el que dio su vida para la redimisión de muchos. My dear brothers and sisters, it is very easy for us, sinful human beings, to think of us, to think of ourselves that we are better than others. Es tan fácil para personas como nosotros pensar que estamos sobre los demás. In reality, we are not. Pero en la realidad nosotros no somos. We are just as corrupt as everybody else, Y somos tan corruptibles como cualquiera otro. and equally bad like everybody else. Igual de malos que todos los demás. Sinful human beings to the core. Pecadores la coronta. Pecadores hasta la coronta, profundo. And the only one who can deliver us from something like that is Jesus Christ. Y el único que nos puede librar de esto es Jesucristo. King Rehoboam didn't want Jesus, didn't want God in his life. El rey Roboam no quería a Jesús, no quería a Dios en su vida. He just wanted to govern and rule. Él lo único que quería era reinar y gobernar. So many people in our churches just are there to govern and rule. ¿Cuántas personas en nuestra iglesia están ahí solamente para gobernar y regir? But Jesus called us to serve. Pero Jesús nos llama a servir. And by serving others, we will fulfill his mission. Y a través del servicio nosotros vamos a completar la misión que nos dio. And may God help us to show that true humility that Jesus Christ showed. May God help us that we show that true humility that Jesus Christ showed in his life. Y esperemos que nosotros podamos tener esa misma humildad que presentó nuestro Señor Jesucristo. To show that spirit of service that Jesus Christ had his entire life and ministry. Que tengamos el espíritu de servicio que Jesucristo tuvo en su vida acá en la tierra, ¿no? And by doing that, and if we do that, then we will appreciate each other more than we do that right now. Y si hacemos eso, nosotros nos vamos a apreciar mucho más de lo que nos apreciamos en este momento. Because we will see others as our brothers and sisters. Porque nosotros vamos a vernos como nuestros hermanos y hermanas. And we will see ourselves as sinful human beings. Y nos vamos a ver como personas pecadoras. And may God help us to be like Jesus Christ. Y esperemos Amen. que podamos ser como Jesucristo. Let us pray in the end. Our dear Heavenly Father, please forgive us. There are so many times in our lives showing the spirit of ingratitude, the spirit of jealousy, anger, hatred, willingness to rule and govern over others, instead of showing the spirit of servitude, spirit of humility, love, compassion, and forgiveness. Please help us, our dear Lord, to be like you, to serve others, to serve this church, to serve each other, and to treat each other with respect, with love, with kindness. Be with us always. Bless every single individual here. Bless all those who are watching us right now. Help us all to fulfill your dream, your idea about us. To fulfill your desire you have for each and every one of us. Be with us always, and we thank you for already fulfilling this prayer. In Jesus' precious name, amen.